Buenos días, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y bueno, aunque retrasadito, vaya un saludo, un abrazo, una felicitación para todos los maestros que festejaron su día esta semana que pasó. Y estamos agradecidos con Dios por todos ustedes, tanto por los maestros seculares como por los maestros que en especial trabajan, nos ayudan, ¿sí?, en la iglesia infantil o en la iglesia con los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Son una bendición para todos nosotros. Vaya pues, como les digo, un abrazo y una felicitación. Y bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, sí, que se llama Guiados por el Espíritu Santo, y vamos a sacar este tema de lo que es Hechos capítulo 8 del verso 26 al verso 40, para que usted pueda leerlo con calma luego o nos vaya siguiendo el hilo al paso de la predicación. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga, porque esta es su palabra y lo que queremos es ser iluminados precisamente por ella. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tu bendición para que nosotros podamos discernir, comprender bien, Señor, entender tu palabra para que nos sea fácil ponerla por obra, porque eso es lo que tú quieres. Tu palabra no nos fue dada para llenarnos de conocimiento, sino para que ese conocimiento nosotros lo pongamos en práctica. Entonces ayúdanos, Señor, para la gloria tuya. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y estamos hablando de hechos. Los creyentes de la iglesia primitiva o de la primera iglesia se dejaron guiar por el Espíritu Santo y así lograron hacer lo necesario para que en solo 100 años, el evangelio fuera anunciado y produjera resultados trascendentes en todo el imperio romano y posteriormente en el mundo. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús somos sus servidores. Por lo tanto, debemos de obedecer la palabra de Dios para que Él nos pueda utilizar en su obra. Y nosotros entonces, y la iglesia y nuestra familia, seamos todos bien bendecidos, porque hacer las cosas que Dios quiere trae bendición a nuestra vida y a nuestro derredor. Pablo nos dice claramente que los verdaderos creyentes, dice, son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, dice Pablo, somos hijos de Dios. El Espíritu que tenemos en nuestro corazón al haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, está vivo y se comunica con nosotros. Se comunica para decirnos lo que debemos hacer, para llevar a cabo su obra, para infundir en nosotros el sentido de cómo debemos de hacer las cosas y cuándo debemos de hacer las cosas. Y si nosotros somos sensibles a esta voz, a este llamado, entonces el Señor nos va a utilizar grandemente. El problema es que estamos a veces tan distraídos con la vida que no escuchamos. No es que Dios no esté hablando, sino que nosotros no escuchamos cuando Él nos habla. Como le digo, estamos tan distraídos en nuestros problemas, estamos distraídos en las cosas de este mundo, que pareciera que somos sordos a la voz de Dios. Nos hemos olvidado que en el mundo estamos de paso, que vivimos de una manera en que nos aferramos tanto a esta vida, a las cosas de esta vida, nos aferramos con uñas y dientes, que pareciera entonces que nos hemos olvidado del maravilloso futuro que nos espera, o pareciera que ese futuro no existe. Es triste ver cristianos que son más influidos por el espíritu del diablo, la carne y el mundo, que influidos por el Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón. Y yo me pregunto cuando veo a estos que se llaman cristianos tan aferrados a las cosas materiales, yo me pregunto, ¿qué no ves lo que pasa en el mundo? ¿Qué no ves que el mundo se está desmoronando a nuestros pies? ¿Y eso no te da el temor para vivir más inclinado hacia las cosas de Dios? Con un sentido y un espíritu abierto a las cosas de Dios, sensible a las cosas de Dios. Porque Dios está obrando y está haciendo muchas cosas. Siempre Dios está activo. Cristo Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Así que entonces la pregunta es, ¿por qué muchos de nosotros
Nunca vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Y la respuesta es porque no estamos activos en su obra. Y escúcheme, ponga atención, porque no estoy diciendo que Dios no contesta a sus oraciones o a nuestras oraciones. Cuando yo me refiero a ver la gloria de Dios, es a verla cuando nosotros actuamos, cuando nos estamos moviendo en su obra, moviendo en aquello que Él nos puso a hacer, en que Él quiere que nosotros hagamos. Y entonces nosotros vemos la gloria de Dios abriendo paso, abriendo camino en el mundo. Cuando no estamos activos en su obra, no vemos conversiones, no vemos sanidades, no vemos liberaciones, no vemos los milagros que otros sí ven porque están activos en las cosas de Dios. Y eso a veces me hace pensar en cómo es posible que muchos de nosotros vivamos tan apartados de hechos como esos. Que nada más los oigamos que sucede, que alguien más platica, que alguien más dé testimonio de estas cosas, en lugar de ser nosotros los protagonistas, los que estamos ahí para ver a nuestro Dios vivo, activo, trabajando, respaldando su mensaje. Si no has traído a Cristo Jesús a alguien, no has visto cómo sus vendas caen de los ojos. Si no has traído a Cristo Jesús a alguien, no has visto cómo los grilletes se abren para dar paso a la libertad de las personas. Y deje usted, fíjese, porque esto produce gozo, pero deje usted el gozo que se siente cuando alguien más es liberado, que es liberado de la muerte, del poder del pecado y de la muerte. Pero qué precioso es ver cuando nuestra familia, nuestros seres queridos vienen a Cristo Jesús y entonces son libres y salvos de la muerte eterna. Y todo eso se ve, todo eso somos testigos de primera mano de lo que hace el Señor Jesucristo, de lo que hace el Espíritu de Dios trabajando entre nosotros. Ese Espíritu que nosotros tenemos, si nosotros somos verdaderos cristianos, Él está en nosotros y Él nos habla y Él quiere que nosotros hagamos lo que Él dice, porque tiene cosas maravillosas que hacer a nuestro derredor. En esta fracción de la Escritura, en Hechos capítulo 8 del 26 en adelante, lo que vamos a ver es cómo Dios utiliza a Felipe, este hombre del cual ya hemos hablado, para llevar el evangelio. Fíjese, no nada más a Samaria, donde ya vimos que Él lo llevó, y luego siguieron Pedro y Juan, siguieron la obra en Samaria para alcanzarlos. Ahora vamos a ver cómo Dios lo utiliza para llevar el evangelio a Etiopía, a un lugar distante de Israel. Y cosas como esta puede ser hacer Dios a través de usted sin que se dé cuenta, pero Él lo puede utilizar para su gloria. Porque no nada más utiliza a los hombres de la Escritura, utiliza a los hombres de la Escritura para mostrarnos a nosotros que también puede hacer obra a través de nosotros, que lo que Él necesita es un corazón sensible y dispuesto para seguir la voz, para seguir la guía de su Espíritu Santo. Porque recordemos, para eso estamos en este mundo. Por eso Cristo Jesús dio vida, dio origen a su iglesia. Una iglesia que tiene un propósito, no de existir nada más en el mundo, sino de influir en el mundo, de llevar el mensaje del evangelio para ganar personas para Cristo Jesús, para que vengan a la salvación. Y hermanos míos, todavía hay mucha gente que evangelizar aquí en esta ciudad, aquí en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Ellos, la primera iglesia, llevaron el evangelio al mundo conocido en 100 años. Nosotros después de eso ya llevamos 20 siglos. Y me pregunto yo, ¿qué tal andaremos? ¿Estaremos honrando a Dios y a los esfuerzos que hicieron la primera iglesia y las que lo siguieron? ¿Estaremos honrándoles con nuestro esfuerzo o nos estaremos quedando cortos en lo que hacemos? No lo sabemos con precisión, pero lo importante es que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de nuestro Señor y Salvador. Porque Dios sigue hablándonos.
Nos habla a través de la Escritura y nos habla poniendo cosas en nuestro corazón. Pero por favor, cuidado con esta declaración mía, porque no vaya a pensar usted que todo lo que siente en su corazón es cosa de Dios. Cuidado, porque Satanás también está activo en este mundo. Satanás también está sembrando pensamientos, también está hablando. Y no nos vayamos a confundir. La voz de Dios es oída por nosotros claramente cuando tenemos una relación estrecha, una relación íntima con Él. Cuando estamos nosotros con la mirada puesta en la palabra de Dios y con nuestras rodillas dobladas en las oraciones a nuestro Dios, es entonces que podemos discernir, podemos saber si lo que estamos oyendo es la voz de Dios o es la voz del diablo, de la carne y del mundo. Para poder distinguir esto, nosotros necesitamos inteligencia espiritual, necesitamos sabiduría espiritual para que haya un buen discernimiento de lo que está pasando. Lo digo porque para que no ande diciendo, usted sabe, ya me he escuchado otras veces, a mí no me gusta estar escuchando a veces, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, cuando muchas veces la verdad es que Dios no está diciendo nada, que es la imaginación del corazón de muchas de las personas que están diciendo esto. Y a veces por eso en la iglesia la gente está dando tumbos, como si estuvieran ciegos, como que si no vieran el camino, como si no vieran la luz, como que si no hubiera luz que los iluminara. Porque están diciendo muchas veces mentiras, las imaginaciones de su corazón. Están oyendo la carne, el deseo que nosotros tenemos de hacer algo, de que se nos diga que eso es lo que queremos o lo de que debemos hacer. Son nuestros deseos. La Biblia nos habla de que debemos tener discernimiento espiritual. Ahí cuando se nos habla de discernimiento espiritual, la palabra discernimiento viene de diacrisis, que a su vez se deriva de diacrino, que quiere decir separar, examinar, para poder concluir con una opinión certera, precisa, si es el Espíritu de Dios el que está hablando o somos nosotros mismos, nuestras imaginaciones, nuestros deseos o la voz del enemigo. Debemos saber separar y examinar a la luz de la Escritura las voces que oímos o que decimos oír, para que no nos vayamos a confundir y entonces lo que estemos haciendo no es la obra de Dios, sino lo que quiere el enemigo para destruir, para detener, para corromper la obra de Dios. Por eso el apóstol Juan en su primera carta nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Déjeme leérselo en la traducción NBI, en primera de Juan capítulo 4, verso 1, que es al que me estoy refiriendo. Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Esto te incluye a ti. Sino, dice, sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Y cómo lo sometemos a prueba? Usando la Escritura, porque en la Escritura no hay error. Esa es la palabra de Dios. Todo aquello que nosotros debemos sentir debe de haber un respaldo de alguna manera en la palabra de Dios. Porque Juan nos dice que por eso han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y si faltas a la verdad, imaginándote que Dios te dijo algo cuando Él no ha hablado, eso de los falsos profetas te incluye a ti. Dice que los sometamos a prueba. Y esto es necesario para que no nos engañemos a nosotros mismos y luego no andemos engañando o tratando de engañar a los demás, como tristemente pasa mucho. Y luego ya andan cambiando con que, bueno, Dios me cambió de la dirección. Cuando falló, entonces nos desanimamos. Y es nuestra culpa, es nuestra carne.
No es Dios. Por eso la Escritura nos dice que sometamos a prueba esa supuesta inspiración. Esto pasa porque no tenemos discernimiento. La gente desea dones espectaculares, cuando lo que deberíamos desear son los dones necesarios para proteger a la iglesia, a nuestra familia y a nosotros mismos. Y a nosotros mismos. Nosotros vamos a ver en Felipe debió de haber un discernimiento muy grande por lo que le estaba pasando. Recordemos que la Escritura nos dice de él que hacía grandes señales y milagros. Y aquí lo que va a pasar es precisamente otra gran señal, otro milagro. Y él tiene que saber, él sabe inmediatamente que lo que está sucediendo viene de Dios, que es Dios el que está hablando, que es Dios el que está mostrando su voluntad, el que está tratando de guiarlo a hacer algo. En Hechos, en el capítulo 8 del verso 26 al 29 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y fíjese, tan sabe Felipe que le está hablando Dios, que enseguida nos dice: entonces él se levantó y fue. Todo lo contrario a Jonás, ¿se acuerda? Jonás sabía también que le estaba hablando Dios y le estaba diciendo la dirección que debía tomar para ir, pero él se levantó y inmediatamente fue en la dirección contraria. Aquí no vemos eso. De Jerusalén a Gaza, si usted puede ver la imagen ahí, ¿verdad? Es el camino que lleva, vamos a decir, hacia la costa, hacia Gaza, donde tristemente en estos días están pasando cosas horribles por cuestiones de la guerra. Dios envió un ángel para decirle a Felipe que hiciera algo, y Felipe fue, se levantó y fue. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios de alguna manera nos dice que hagamos algo? Háblale del evangelio, ayuda a aquella persona, pórtate fiel con la doctrina, fiel con la fe. ¿Qué hacemos? Él obedeció rápidamente al mensaje porque sabía que era Dios, y con Dios no se puede jugar. Si sabemos que es Dios, ¿por qué lo ignoramos? Y déjame hacer una aplicación a esto, porque mira, ángel, la palabra ángel significa mensajero, y muchas veces recibimos mensajes a través de ángeles. No estoy hablando de los entes espirituales, estoy hablando de ángeles de carne y hueso que están a nuestro derredor, que están a nuestro lado, y que Dios muchas veces los utiliza para darnos un mensaje, para decirnos algo que tú y yo debemos de hacer. Pero como son ángeles de carne y hueso, los menospreciamos y no queremos oír a esos mensajeros. No hacemos caso de lo que Dios nos está diciendo a través de ellos. Sí, mi querido hermano, hermana, el mensaje de Dios muchas veces es traído por seres mortales, pero que son mensajeros de Dios. Y ahí es donde interviene mucho nuestro discernimiento para entender qué es realmente quien está hablando, quién es el que está hablando. Porque si sabemos que es Dios, mira, ante la claridad no hay engaño. Debemos actuar. Si cerramos nuestro corazón a la voz de Dios, al mensajero de Dios, llegará el día en que viviremos en un absoluto silencio por nuestra sordera espiritual, por causa de nuestra sordera espiritual, por negarnos a escuchar. Es triste recordar, pero mira, el pueblo de Dios fue disciplinado, fue castigado por no oír el mensaje de Dios. Jeremías dice: pero ellos no oyeron, no inclinaron su oído para oír y obedecer, sino que fueron duros de cabeza, duros de corazón, para no oír, no querían oír.
hasta que irremediablemente vino el castigo por su sordera espiritual, por no dejarse guiar por Dios mismo, por el Espíritu de Dios. Recordemos, capítulo 7. Esteban le dice al pueblo religioso: ustedes se han negado, se han resistido al Espíritu de Dios. De hecho, las palabras exactas las encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15 y 16. Y dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Constantemente. La paciencia de Dios se manifiesta en la Escritura constantemente también. Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y aquí está hablando de sus profetas, de los hombres de carne y hueso que llevaban el mensaje al pueblo, pero ellos no querían escuchar. La palabra mensajero viene del hebreo malak, que se traduce como ángel o como mensajero. Y enseguida vemos la razón por la que Dios envía a estos mensajeros. Dice así, fíjate, dice: porque Él tenía misericordia a su pueblo. Cuando Dios te habla a través de un mensajero, es por misericordia. Ama a los suyos. Porque Él tenía misericordia a su pueblo y de su habitación, o sea, de su templo. Él quiere utilizarte, Él quiere que seas bendecido. No creas que, vamos a decir, es de oquis a final de cuentas, aunque sí pudiera ser. Ya nos ha salvado, ya nos ha dado un lugar en el cielo. ¿Qué más queremos? No vamos a ir al infierno, no nos vamos a perder eternamente en el lago de fuego. Pero Él quiere que hagamos cosas para que al mismo tiempo, al hacerlas nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra no porque nos pertenece, sino porque pertenecemos a ella. Digo, para aquellos que luego se ponen muy remilgosos, ¿verdad? Con eso de nuestra iglesia. Bueno, Él quiere que seamos todos bendecidos. Mira, Dios es Dios, ya no necesita nada. Él a final de cuentas no gana nada. Pero nosotros sí. Al obedecer a Dios, al obedecer la guía de Dios, nosotros somos bendecidos. No sé cómo, pero seremos bendecidos. Dios, dice la Escritura, honra a los que lo honran. Honra a aquellos que hacen su voluntad, aquellos que lo escuchan, aquellos que lo siguen, aquellos que lo sirven. Pero dice enseguida, dice Jeremías, dice: mas ellos, y no seas tú como ellos. Por algo Dios dejó en la Escritura este mensaje, para que experimentemos en cabeza ajena. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Fíjate, escarnio de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban su palabra, su mensaje, burlándose de sus profetas. Escarnio, menosprecio, burla. Todo eso se acumula y realmente no es contra los hombres, es contra Dios mismo, porque Dios es el que está impulsando a estos mensajeros a llevar su palabra, a decirle al pueblo, a decirle a los creyentes qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué dirección debemos tomar, cuáles son las decisiones que nosotros debemos tomar para honrarlo a Él. Pero hicieron escarnio, menospreciaron su palabra y se burlaron de los mensajeros. ¿Hasta qué? Dice ahí. ¿Hasta qué? Fíjate en estas palabras. ¿Hasta qué? Significa que siempre hay un límite para la paciencia de Dios. Hasta que subió la ira de Jehová, dice, contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Qué palabras tan tremendas las que se usan aquí y se nos traducen, fíjate, por remedio. Ya no hubo remedio. Marpé quiere decir ya no hubo cura, ya no hubo medicina, ya no hubo manera de sanear
al pueblo, los corazones de los sordos espiritualmente. Esta sordera espiritual es causada por el pecado, por la mundanidad. Por eso se trata como si fuera una infección, una enfermedad que ya no se puede curar. Y entonces solo queda lo peor: cortar con ellos, cortar con esa generación infectada. El ángel, hermano mío, hermana, el mensajero puede ser uno de nuestros hermanos, una de nuestras hermanas de la fe. El ángel o mensajero puede ser uno de tus líderes, de tus maestros, tu pastor. Todos podemos ser utilizados para llevar un mensaje de Dios a alguien. Palabras que aunque nosotros a veces no lo sepamos, pero quien recibe ese mensaje, quien recibe esa palabra, sí lo sabe, porque estaba esperando escuchar algo de parte de Dios. No deseches al mensajero de Dios. No deseches la exhortación de Dios. No te niegues a seguir la dirección, la guía, el impulso con el que Dios te marca el camino. Porque siguiendo la voluntad de Dios, encontrarás tu bendición. Y el Espíritu de Dios le dice a Felipe que se acerque a aquel carro. Fíjate, ya lo llevó de Jerusalén a Gaza. Ve un carro, obviamente es un hombre poderoso, rico. Y obedece Felipe y se acerca a aquel carro que llevaba al tesorero general de la reina de Candace, de la reina Candace. Candace en sí, este término no es un nombre propio, es un título real, así como si habláramos de Faraón. Faraón no es un nombre propio, aunque a veces en la escritura se utiliza así. Bueno, Candace no es un nombre propio, pero se utiliza muchas veces así. Este etíope, fíjate, no se nos dice su nombre. Así que pudiera ser algún judío que nació en Etiopía, o pudiera ser un prosélito de entre los gentiles. Alguien que ha oído del Dios vivo y verdadero y que un día emprendió un viaje para conocerlo, para saber de él, para saber qué estaba pasando en esas tierras para él tan lejanas. Y va hasta Jerusalén, pero se regresa quizás ya frustrado porque no encontró lo que quería. Sí vio aquel hermoso templo, sí vio las tremendas ceremonias, pero no encontró lo que deseaba. Y se puede ver, se puede sentir en lo que dice la Escritura, quizá la frustración que estaba sintiendo este hombre que vino desde tan lejos buscando aquello que no encontró, pero que Dios conocía su corazón. Y entonces Dios por eso le llevó a Felipe. Porque mira, lo verdaderamente importante es que este hombre tenía sed de Dios, anhelaba conocer de Dios, y Dios recompensa eso. La palabra nos dice allá en Hebreos capítulo 11, en el verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea en la existencia de ese Dios vivo y verdadero, como este etíope creía en esa existencia de este Dios vivo y verdadero, que está más allá de la idolatría y que está más allá de la superchería religiosa. Y dice el escritor a los hebreos, dice que no nada más hay que creer en Dios, sino que es bueno, dice, que creamos en Él, porque es galardonador, premia a los que le buscan. Premia a los que le buscan. Fíjate. Exeteo. Premia a los que le buscan. Exeteo quiere decir buscar, procurar, investigar. Dios se agrada de esto, de que le querramos conocer, de que nos querramos acercar a Él de alguna manera, no en la ignorancia,
sino como a Él le gusta, como a Él le agrada. Y este etíope lo estaba haciendo. Y su galardón fue que Dios le envió a Felipe para que le hablara de Cristo Jesús. Para que se encontrara este hombre con el Salvador, con aquello que fue a buscar a Jerusalén y no encontró. Y entonces, antes de que se vaya hasta Etiopía, es interceptado por Dios, por el hombre de Dios, por el mensajero de Dios. Sí, es verdad, fíjate, Dios inicia la búsqueda de nosotros porque envió a su Hijo, Cristo Jesús, para encontrar y salvar. Pero también es cierto, porque lo dice la Escritura, hay quienes están buscando a Dios o estábamos buscando a Dios y Él vino a nuestro encuentro. No nos dejó, no nos ignoró, vino a nuestro encuentro. Buscar a Dios y su voluntad siempre trae recompensas consigo. Y no me refiero nada más a cuando nos encontró para la salvación, cuando nos tocó para la salvación, sino cada que lo buscamos, cada que queremos, inquirimos, preguntamos, investigamos acerca de Él. Ahí en el verso 30 al 35, fíjate, dice así: acudiendo Felipe, o sea, Dios ya lo llevó, le dijo, acércate a ese carro, y él se acerca y oyó, dice, le oyó que leía al profeta Isaías. Así que él sabe que Dios lo movió, él sabe cuál es su voluntad y está atento a lo que está pasando a su derredor para saber qué es lo que él tiene que hacer. Y oye que leía al profeta Isaías. Y él, con la inteligencia que da el querer saber cómo podemos ayudar, le dijo, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Él aprovecha esa situación haciendo una pregunta. Él dijo, o sea, el etíope contesta y dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y aquí debió de haber más conversación. Acuérdense que no se nos dan todos los detalles. Debió haber algo que le dijera, yo puedo ayudarte. Yo conozco esa fracción de la Escritura. Y entonces dice, y rogó a Felipe que se subiese al carro y se sentara con él. Esto nos enseña que nosotros debemos de estar atentos a lo que está pasando a nuestro derredor para aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando para compartir el mensaje de salvación. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios 2:10? Que Él ha preparado las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Yo sé que a veces la gente dice que nos aprovechamos de todo tipo de situaciones con la gente con tal de hablarles de nuestra fe. A veces la gente dice por confundir, pero la verdad es que no hacemos eso, compartimos nuestra fe. Y eso es y debe ser una verdad, porque esos momentos son los más oportunos para hablarles sobre Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios puede ayudarlos, porque Dios puede consolarlos, porque Dios puede traer esperanza a sus vidas, porque Dios les da el perdón de sus pecados y vida eterna a su lado. Por eso debemos aprovechar todas las oportunidades. Y no se trata de que les demos una lección de teología sistemática, porque eso no es lo que necesita la gente. Lo que ellos necesitan es saber qué es lo que Dios hizo y hace por nosotros. Ellos necesitan saber que el Dios Todopoderoso está interesado en ellos. La gente normalmente no necesita una clase de teología. Lo que necesita es saber lo que Dios puede hacer y quiere hacer en su vida. Si Dios ha hecho algo por ti, que yo creo que lo ha hecho, compártelo.
Porque eso es lo que la gente necesita saber. Eso es lo que la gente necesita oír. Que Dios no está en los altares, que Dios no está tan lejos como para no oírnos y no ayudarnos. Que Dios está haciendo todo lo que se necesita hacer para ayudarnos. En el versículo 32 en adelante dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Quién es? ¿De qué está hablando? Fíjate, es Isaías 53. Y le dice el eunuco a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahí la oportunidad. Y no es que, como te digo, no es que Felipe le fuera a dar una clase de teología. Es que Felipe iba a aprovechar para hablarle de Cristo Jesús, que murió en una cruz para salvarnos, para acercarnos al Padre, para bendecir nuestras vidas. O sea, ¿te fijas que la misma escritura nos dice que ese pasaje de Isaías 53 se refiere al Mesías? Porque acuérdate que hace algunas semanas platicamos que los rabinos enseñan que no se refiere al Mesías, se refiere a Israel. Pues no es cierto. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, y no es porque le dio un repaso a todo lo demás de la escritura, sino que le anunció el evangelio de Jesús. ¿Te fijas? Le llevó las buenas noticias. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay vida eterna. En Cristo Jesús hay consuelo, ánimo, fortaleza. Fijémonos entonces que la gente tiene necesidades básicas, esenciales. No necesitan de una exposición profunda de la escritura, o sea, en el sentido teológico. Todos debemos de entender que la Biblia tiene un mensaje sencillo para alcanzar a las personas y que estamos ahí nosotros para ayudarles. No estoy hablando, fíjate, de gente especial, con dones especiales. No estoy hablando del don de evangelismo. Estoy hablando de que todos nosotros estamos enviados a llevar el mensaje de salvación, las buenas noticias. Todos nosotros. La gente necesita saber que el Dios Todopoderoso, aquel que todo lo ha creado, se preocupa por ellos y los puede ayudar. No nada más el preocuparse, porque mira, preocupamos a la familia si queremos, pero nos puede ayudar. La gente necesita saber que hay un Dios cercano a nosotros, que sí es un Dios inmenso, infinito, imposible de comprender, pero que no está enojado con nosotros. Lo que Él quiere es salvarnos, es darnos vida eterna. Hoy es el tiempo en que el Señor Jesús dijo: no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Por eso cuando el Señor Jesús predicó en aquella sinagoga de Galilea, fue muy claro. Ahí en Lucas, en el capítulo 4, está registrado el mensaje en 2 versículos. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, yo soy el ungido, el escogido, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para llevar un mensaje a los humildes, a los que saben que necesitan de Dios.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿cuánta gente en este mundo está hecha a pedazos? Porque la adversidad la ha golpeado con toda su fuerza. Cristo Jesús dice: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Cautivos por los vicios, por la promiscuidad, por la violencia, por el libertinaje. Cautivos, hechos esclavos. Y también me ha enviado, dice, a dar vista a los ciegos, aquellos que están perdidos, que palpan como en la oscuridad sin saber a dónde van a llegar. Dios no nos quiere así, ciegos. Él quiere que veamos, Él quiere que haya luz espiritual a nuestras vidas, para que cualquiera que sea la situación que enfrentemos, sepamos que hay salida, que hay esperanza, que hay consuelo, que hay ánimo, que hay solución. Y dice por penúltimo, me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos por el diablo y los demonios. Y dijo ya, a predicar el año agradable del Señor. Fíjate, y ahí se detiene. Si tú te fijas en Isaías, donde se encuentra esta fracción de la escritura, de donde la toma el Señor, todavía sigue diciendo unas palabras terribles. Pero el Señor Jesús se detiene diciendo a predicar el año agradable del Señor, o sea, el tiempo de gracia, tiempo de salvación por fe. Y no dijo, y el día de venganza de nuestro Dios. Porque hoy es tiempo de salvación. Has de recordar que cuando el Señor habló con aquella mujer adúltera, le dijo: ¿y dónde están los que te condenaban? Se fueron. Ni yo te condeno, le dijo, porque no es el tiempo de la condenación, es el tiempo de salvación. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No te equivoques, porque el Señor no está solapando el pecado, no está consintiendo el pecado, sino que vino a decirnos que puedes romper con el poder del pecado en tu vida. Porque Él está aquí, Él vino para ayudarnos. Vete y no peques más. Vino a liberarnos de la esclavitud al alcohol y a las drogas. Vino a liberarnos de la esclavitud a las perversiones que dominan el mundo. Vino a liberarnos de la angustia, del dolor y la frustración, de los fracasos, de las agresiones de la vida. Con su ayuda dejamos de ser esclavos del pecado. Él pagó el tormento que nosotros merecíamos por pecar. Por lo tanto, nos hace libres. Y nosotros necesitamos abrir nuestra boca, como lo hizo Felipe, para que la gente oiga el mensaje de Dios. Eso es lo que está diciendo el Espíritu. A eso está guiando el Espíritu. Mira lo lejos que viajó el etíope para encontrar paz en su corazón, para ver aquel lugar de adoración, y se encontró con el Dios vivo y verdadero que vino a salvarlo. Etiopía, por ahí puedes ver en el mapa, está en el África, hacia el sur. Ahí puedes ver en el cuerno del África donde está situado Etiopía. Los cusitas por ahí estaban. Una gran distancia. Y Felipe, fíjate, aunque no se nos dice en la escritura, Felipe le debió haber dicho al etíope que el Señor Jesucristo dijo que ya no era necesario que volviera a hacer otro viaje a Jerusalén, que ya se le podía adorar a Dios en cualquier lugar, siempre que sea en espíritu y en verdad, siempre que sea con un corazón sincero que realmente está buscándole espiritualmente y apegado a la escritura. La explicación de Felipe fue
tan completa, tan clara y contundente, que el etíope dice: aquí hay agua. O sea, debió de haber habido un río, no sé, o una acumulación de agua, vamos, en donde fuera suficiente para sumergirse. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Nada impide que un creyente, que alguien que ha puesto su fe en Cristo Jesús, sea bautizado. Nada impide. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Dice: y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, esto nos habla de profundidad, el Espíritu del Señor arrebató. Fíjate qué tremendo. Arrebató a Felipe. Y el eunuco dice: no lo vio más. Lo buscó y ya no estaba. Aquí cuando nos dice que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe, usa la palabra griega arpazo. Como el Señor un día arrebatará a la iglesia de este mundo para que se desaten los juicios revelados en el Apocalipsis. Lo arrebató, lo quitó de ahí. Pero fíjate la reacción. El eunuco dice ahí: siguió gozoso su camino. El etíope había cumplido, había escuchado primero el evangelio y luego cumplió con la orden del bautizo. Orden expresada ahí en Mateo 28, del 18 al 20. Primero debes creer y luego debes bautizarte. Es un deber, no es una opción para el creyente. El bautismo no es para salvación, ni tampoco es para ponerle nombre a nadie, ni para santificarlo, ni nada. El bautizo es una manera de identificarnos con Cristo Jesús en su muerte y su resurrección. Pero a la vez nos identificamos con la iglesia, porque toda la iglesia, todos los verdaderos creyentes se han bautizado. Así que el bautismo no es para salvación, porque la salvación no es por obras. No hay que tomar un curso de varios meses o semanas para bautizarte. No hay o no debe haber un comité que te autorice o te apruebe para bautizarte o no, puesto que el bautizo es una manifestación de obediencia a Cristo Jesús. Si quien se bautiza, vamos a decir, no es un verdadero creyente, pues mira, lo que sale del agua es un pecador mojado, porque a Dios nadie le engaña. Así que el bautizo no salva y tampoco santifica a nadie. No lo hace mejor. Tampoco tiene que estar la iglesia necesariamente presente como testigo. Es bonito eso, pero no es esencial. ¿Te fijas que no había testigos creyentes cuando Felipe bautizó al eunuco? Así que no hay que probar nada. No tienes que estar bajo vigilancia o observación, sino haber puesto tu fe en Cristo Jesús. Si eres un creyente, bien puedes ser bautizado. Así dice la palabra. Todo lo que se haga además de esto es simple tradición o ritual. Veamos que hacer la voluntad de Dios, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, trae gozo al creyente. El etíope siguió gozoso su camino, pero ese día hubo dos que estaban llenos de gozo. El etíope por haber encontrado lo que estaba buscando, y Felipe porque obedeció y vio la gloria de Dios por obedecer. Seguir la guía del Espíritu Santo te pone en la dirección correcta para que sigas sirviendo, porque Felipe no fue eso lo único que hizo. Dios utiliza a quien tiene un corazón dispuesto para dejarse guiar. Fíjate, el verso 40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto, o sea, fue arrebatado, y cuando reacciona está en Azoto. Ahí hay un mapa que te está mostrando de abajo hacia arriba dónde está Gaza y dónde está Azoto. Dice, y pasando, dice,
se encontró en Azote y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La parte norte, ahí vemos a Cesarea arriba, es básicamente la frontera de Samaria con Fenicia. Ahí es la Cesarea marítima, ahí donde estaba, a donde llegó Felipe, y muy probablemente se estableció ahí. Lo veremos más adelante, porque más adelante se nos vuelve a hablar acerca de Felipe y de su familia, porque esta historia no termina aquí. Felipe es un ejemplo de los resultados que da dejarse guiar por el Espíritu Santo, el gozo, la bendición para su familia, la bendición para la iglesia, porque nos bendice aún 21 siglos después, nos sigue bendiciendo. En conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, estamos hablando de hechos. El Espíritu Santo no es una fuerza o una influencia, es una persona de la Trinidad que nos guía y nos ayuda. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, seremos participantes de lo que Dios quiere hacer en el mundo y veremos también su gloria. Hablemos de hechos. Es gracias a los hombres y las mujeres de Dios que han sido dóciles a la guía del Espíritu, por los cuales la iglesia sigue marchando triunfalmente. No te quedes fuera de esta gran empresa. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y verás la gloria de nuestro Dios en ti, a través de ti y alrededor de ti. Gracias, Padre, por esta mañana, por este tiempo que nos permites compartir tu mensaje y decirnos, Señor, lo que es tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a ser siempre hijos e hijas dispuestos a escucharte y obedecerte, a dejarnos guiar por ti, porque tú eres el que tiene el control de la iglesia, nadie más, Señor. Ahí donde no hay control tuyo en esa iglesia no es tuya. Es una institución humana. Pero tu iglesia, Señor, ha de ser movida por el Espíritu Santo, el que tú has dejado para que nos ayude, para que nos hable, para que nos consuele, para que nos lleve adelante, Señor, hasta el día que tú vengas por nosotros. Te estamos esperando, Señor Jesús. Ven pronto. Y te damos gracias, Señor, por tu provisión, porque en tu amor, Señor, tú nos provees lo que nosotros necesitamos, nos das trabajo, prosperas nuestros negocios, nos ayudas para que salgamos adelante en nuestra casa. Y no, Señor, te ruego que no nada más haya lo justo, sino que haya en abundancia, porque tú eres un Dios que en todo abunda, para el que no es imposible, Señor, hacer las cosas y sacarnos adelante a pesar de las situaciones y las circunstancias en las que vive el mundo. Te damos gracias, Señor, porque al menos aquí en México parece que estas causas por la contingencia médica ya están pasando, Señor. Pero aún así síguenos bendiciendo, síguenos protegiendo, necesitamos de ti. Y nos acordamos también, Señor, de tu pueblo Israel, para que tú lo bendigas, para que tú lo protejas, para que tú hagas que todo esto sirva, para que pongan su mirada en Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador. Bendice pues y prospera nuestros negocios, nuestros trabajos y nuestra casa, Señor. Y te ruego también por la obra que se hace en la iglesia en todas partes del mundo, para que los diezmos y las ofrendas de nuestros hermanos y hermanas, Señor, sirvan para llevar la obra adelante hasta tu próximo regreso. Te ruego esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de nuestro Dios, que lo que quiere es bendecirnos al guiarnos, que Él lo guarde del mal, lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.